¿Alguna vez has sentido que hay algo más en las páginas de la Biblia? Profundiza con nosotros en cada episodio. Exploramos historias, revelaciones y lecciones prácticas que transforman tu vida. Estás escuchando Algo Más en la Biblia. Comenzamos. Imaginemos por un momento una comunidad que, si la medimos con cualquier métrica moderna, funciona a la perfección. Ajá. O sea, una congregación caracterizada por un amor genuino, desinteresado, una fe superactiva y un servicio social inagotable. Claro, el sueño de cualquier organización. Exacto. Una comunidad que no solo tiene la paciencia para soportar tiempos difíciles, sino que cada día mejora sus métricas de impacto. Digamos que las acciones caritativas de hoy superan con creces a las del mes pasado. Sí, y suena como el pináculo del éxito organizativo, ¿no? Y también espiritual. Es, pues, el lugar ideal. Totalmente. O sea, la clase de comunidad que hoy en día invitaríamos a dar conferencias sobre liderazgo y crecimiento sustentable. Un modelo de excelencia práctica en toda regla. Pero, y fíjate que aquí está el gran giro, esa misma excelencia ocultaba una fisura letal. Debajo de esa superficie intachable, amparada bajo conceptos que hoy podríamos llamar apertura o pragmatismo, pues latía un problema capaz de derribar absolutamente toda la estructura. Sí, desde sus cimientos. Así es. Y esa contradicción es nuestro rompecabezas de hoy. Nuestro objetivo en esta exploración es realizar un análisis detallado y minucioso de Apocalipsis 2, del 18 al 29. Ajá, la carta a la iglesia de Tiatira. Exactamente. Tenemos sobre la mesa notas exegéticas, estudios teológicos, análisis históricos, para desentrañar cómo una comunidad que crecía de manera tan admirable estaba simultáneamente a un paso del colapso total. Wow. Y todo por un enemigo que literal dormía en casa. Es que es un estudio clínico fascinante, ¿eh? Nos muestra cómo la vitalidad externa puede, digamos, enmascarar una corrupción interna profundísima. Sí, sí. Y cómo la línea entre la adaptabilidad cultural y el suicidio teológico es, mucho más delgada de lo que parece. Definitivamente. Pero bueno, para comprender cómo llegaron a ese punto de quiebre, primero tenemos que caminar por sus calles. El contexto lo es todo, claro. Sí, el contexto es clave. Tiatira estaba ubicada en el valle del río Lico, en lo que hoy es Turquía. Y fíjate, era la más pequeña de las 7 ciudades del Apocalipsis. Ajá. No tenía acrópolis, no tenía grandes fortalezas militares ni barreras naturales. Su defensa y su poder radicaban en una sola cosa. La industria. Exacto. Era un titán comercial. Y el motor de ese titán eran sus gremios artesanales. O sea, Tiatira tenía más gremios registrados que cualquier otra ciudad de la región. ¡Wow! Más que las grandes metrópolis. Sí, sí. Alfareros, panaderos, tejedores, curtidores y, muy destacadamente, la industria de la púrpura y los trabajadores del bronce. Lidia, la de los Hechos de los Apóstoles, venía de ahí, ¿no? Vendiendo púrpura. Exactamente, de esa misma ciudad. Y el detalle crucial aquí es la mecánica social de estos gremios. Ajá. En el mundo antiguo, no operaban simplemente como sindicatos para proteger derechos laborales, o sea, no. Eran el tejido mismo de la existencia cívica. Ok, vamos a desempacar esto porque es súper vital para entender la presión. Pensemos en estos gremios como un monopolio corporativo moderno. Sí, o un cártel comercial. Exacto. Si alguien fabricaba vasijas, el gremio decidía a qué precio compraba la arcilla y a quién le podía vender. Claro. O sea, si no estabas en el gremio, nadie, literalmente nadie, comerciaba contigo. Era un aislamiento económico total. Básicamente. Si te expulsaban, tu familia no comía. Es una presión económica brutal. Brutal, sí. Y lo que agrava esa presión es la dimensión religiosa, que era inseparable del trabajo mercantil. O sea, cada gremio estaba bajo la protección de una deidad patrona. ¿Como Apolo? Ajá, el dios solar Apolo Tirimnaus, por ejemplo. Entonces, pertenecer al gremio exigía, y ojo aquí, exigía participación obligatoria en banquetes regulares. Y no eran solo cenas para hacer networking. Para nada. Estos eventos se llevaban a cabo en los templos. La carne que se servía provenía de sacrificios a los ídolos locales.
Uy. Y las celebraciones, pues habitualmente culminaban en ritos de fertilidad. O sea, implicaban una inmoralidad sexual institucionalizada. Una emboscada social perfecta. O sea, o participas en las orgías y en el reconocimiento de ídolos, o te conviertes en un paria económico y te mueres de hambre. Ese era el dilema diario, así es. ¡Qué asfixiante! Y bueno, en medio de esta olla de presión, el autor de la carta se presenta a la comunidad y fíjate, su tarjeta de presentación es de una precisión quirúrgica. Lo fascinante aquí es el nivel de personalización del mensaje. Fíjate que es la única ocasión en todo el libro del Apocalipsis donde se utiliza el título Hijo de Dios. ¿Solo aquí? ¡Wow! Sí, en una ciudad donde el emperador o el mismo Apolo eran venerados como hijos divinos, esto establece una autoridad totalmente excluyente. Claro, les dice aquí el único hijo divino soy yo. Exacto. Pero la descripción visual es lo que realmente penetra. Se describe con ojos como llamas de fuego y pies como bronce pulido. Hablándole a la capital del bronce pulido. O sea, les está devolviendo su propia imagen industrial, pero amplificada a un nivel divino. Totalmente. Les hablan en el idioma de la metalurgia y el texto lo utiliza de forma magistral. O sea, el bronce refinado a altísimas temperaturas no tiene impurezas. Ajá. Representa un fundamento inamovible. Al mencionar sus pies de bronce, el mensaje transmite que su estándar de justicia es más firme, más imparcial que el metal más resistente que ellos forjan en sus propios hornos. ¡Qué imagen tan potente! Y simultáneamente, esos ojos como llamas de fuego aluden a una capacidad de evaluación que quema cualquier barniz superficial. Como un escáner, digamos. Exacto. Es una mirada que escanea las verdaderas lealtades y motivaciones. No se le escapa nada. Y sabiendo esto, o sea que esta mirada tan penetrante está evaluando a una comunidad atrapada en un sistema económico que te exige idolatría para poder comprar pan, pues la expectativa natural sería leer un diagnóstico catastrófico, ¿no? Claro, uno esperaría que los destrozaran en la crítica. Sí, pero ocurre algo contraintuitivo. La evaluación inicial es un elogio abrumador. Es algo que rompe por completo el molde de las otras cartas. Así es. El texto destaca 5 virtudes operativas que estaban en pleno apogeo en Tiatira. Identifica su amor, fe, servicio y paciencia. ¿Y la quinta? Bueno, la perseverancia. Pero el indicador más impresionante es la trayectoria. El texto dice, tus obras postreras son más numerosas que las primeras. O sea, ¿estaban creciendo? Exacto. Había un dinamismo palpable, no estaban estancados. A diferencia de otras comunidades de la época como Éfeso, que, mantenía una doctrina rígida, pero se había vuelto fría, mecánica. Habían perdido su primer amor, dicen. Ajá. Tiatira, en cambio, era un hervidero de empatía práctica y resistencia comunitaria. Y mira, me cuesta reconciliar esto. O sea, haciendo de abogado del diablo. Si hoy en día observamos a un grupo que tiene un servicio social impecable, que muestra, no sé, un amor radical por su prójimo y que mejora sus programas de ayuda constantemente... Sí, los aplaudimos de pie. Totalmente. Le perdonamos cualquier desviación teológica, ¿verdad? Asumimos que el amor y la compasión son, pues, la métrica definitiva del éxito. Claro, es el pensamiento moderno. Entonces, ¿por qué el texto, después de aplaudir todo esto, traza una línea tan dura y sugiere que están al borde de un abismo? ¿Acaso el amor no lo cubre todo? ¿Por qué la pureza doctrinal pesa tanto frente al hecho de que están literalmente amando y sirviendo de forma heroica? Pues, si conectamos esto con el panorama general de los estudios, emerge una de las tesis centrales de esta literatura. A ver. La compasión sin verdad eventualmente se devora a sí misma. O sea, el crecimiento espiritual debe ser integral. El amor genuino no puede existir en un vacío ético. Cuando una comunidad prioriza la empatía al punto de negarse a confrontar un error destructivo, ese amor se transforma en tolerancia cómplice. O sea, la excelencia externa y las buenas obras no compensan la falta de pureza en lo que creen. Exacto. La excelencia en el activismo social no neutraliza la infección de una enseñanza que compromete la integridad misma de las personas. En Tiatira, la fundación se estaba pudriendo mientras el edificio por fuera seguía luciendo espectacular. ¡Wow! ¡Qué analogía! Y la termita en esa fundación, o sea, lo que estaba pudriendo todo, no venía de un edicto del César romano ni de una persecución externa. No. El peligro estaba adentro. Venía del púlpito interior.
el texto lanza una acusación directísima, que es tolerar a, y cito, esa mujer Jezabel. Ajá. Y cualquiera que conozca las narrativas del Antiguo Testamento sabe que la Jezabel histórica no solo promovió el culto a deidades extranjeras, ella orquestó una toma de poder absoluta. Sí, una figura terrible. Asesinaba a quienes se oponían, manipulaba la política de toda una nación entera. Y por eso, usar ese seudónimo específico en el primer siglo no es una simple metáfora sobre idolatría. Es una denuncia de usurpación sistémica. Claro, no era su nombre real en Tiatira, obviamente. No, era un código. Y esta nueva figura en Tiatira operaba con el mismo manual de manipulación, reclamando para sí el título de profetisa. Se autodenominaba así. Exacto. Enseñaba a cometer inmoralidad sexual y a comer carne de ídolos, básicamente para encajar en los gremios. Y el texto utiliza un verbo griego muy particular para describir la reacción de la iglesia. ¿Cuál es? Afiesis, que significa dejar, permitir o tolerar. O sea, esto no significa que fueron engañados por falta de inteligencia. Significa que miraron hacia otro lado. Exactamente. Fue una concesión calculada. Eligieron tolerarlo. Aquí es donde se pone realmente interesante, la verdad, porque es súper tentador imaginar a esta mujer como una villana de caricatura, ¿no? Impartiendo clases de maldad pura en un rincón oscuro de la iglesia. Ajá, con cuernos y cola. Exacto, pero psicológica y sociológicamente es muchísimo más probable que ella operara como, no sé, una astuta consultora de supervivencia corporativa. Me encanta esa forma de verlo. Es que sus argumentos seguramente sonaban racionales, incluso avanzados. Imagina su propuesta a la congregación, diciendo algo como: hermanos, sabemos que los ídolos no son reales, son solo madera y piedra. Claro, argumentos lógicos. El universo espiritual es mucho más complejo. Dios conoce nuestras intenciones puras y sabe que lo amamos. Así que, pues vayamos a los banquetes del gremio, comamos esa carne y mantengamos nuestros trabajos. ¿De qué sirve morir de hambre, no? Exacto. Un pragmatismo absoluto. Si perdemos nuestros negocios, ¿cómo vamos a financiar nuestras maravillosas obras de caridad? Es que esa es la anatomía exacta del compromiso cultural. El texto menciona que ella usaba el pretexto de conocer lo que denominaban verdades más profundas. Y los analistas coinciden en que esto huele fuertemente a una forma temprana de gnosticismo. Protognosticismo. Sí, una corriente que argumentaba que, dado que el espíritu es inherentemente bueno y la materia física es irrelevante, pues lo que haces con el cuerpo, como participar en rituales sexuales o comer carne sacrificada, no afecta para nada tu pureza espiritual superior. ¡Qué conveniente!, ¿no? Súper conveniente. Básicamente, ella vendía la claudicación moral como si fuera un estado de iluminación intelectual avanzada. O sea, te ofrece una salida donde puedes mantener tu estatus social, tu nivel de ingresos y además sentirte espiritualmente superior a esos tradicionalistas que se mueren de hambre por seguir las reglas. Exacto. Es el paquete completo. Es un pragmatismo brillante, pero disfrazado de libertad. Sin embargo, esa redefinición no engaña a esos ojos como llamas de fuego. Para nada. El análisis del texto despoja a esa ideología de su barniz intelectual y le etiqueta sin rodeos, no como verdades profundas ni como alta teología, sino tajantemente como las profundidades de Satanás. Es que desenmascara el objetivo final del engaño, que es la asimilación total. Porque piénsalo, si la iglesia adopta las prácticas del gremio, pierde su identidad por completo. ¿Se vuelve indistinguible del resto de la sociedad? Exacto. Y se vuelve indistinguible del sistema corrupto que la rodea. Y la respuesta a esta asimilación planificada nos lleva a explorar la naturaleza del juicio divino en este marco, que es tremendamente sobrio y duro. Sí, la secuencia de consecuencias anula cualquier noción moderna de una deidad pasiva que, simplemente aprueba todo en nombre de la inclusión y el amor. Así es. Pero lo que resulta perturbador y poético es el diseño mismo de ese juicio. Bueno, el primer elemento indispensable que debemos notar es la paciencia divina. El pasaje indica claramente que se le otorgó un periodo para rectificar. Dice, le he dado tiempo para arrepentirse. O sea, el juicio no es una rabieta ni una reacción impulsiva. No, el verdadero problema diagnosticado aquí no es la ignorancia, sino la obstinación. El texto dice, no quiere. Hay un endurecimiento voluntario. Exacto, un atrincheramiento consciente en la manipulación.
Y cuando esa gracia es rechazada de forma reiterada, la respuesta es de una justicia retributiva devastadora. Dice, la arrojaré en una cama de sufrimiento. El contraste es brutal. ¿Sí? O sea, el mismo lecho de los banquetes rituales, el diván donde se celebraba esta supuesta libertad e inmoralidad carnal, se transmuta irónicamente en un lecho de inmovilidad, de dolor y enfermedad. La retribución se ajusta milimétricamente al crimen. Y el impacto no se detiene en la lídere, se extiende a quienes cometen adulterio espiritual con ella, que es la gran tribulación. Ajá. Y de manera muy gráfica advierte que herirá de muerte a sus hijos. Y hay que aclarar que no habla de niños literales, ¿verdad? No. Para ser clarísimos, el lenguaje aquí no se refiere a niños físicos, sino a la progenie teológica, o sea, los frutos de su enseñanza. Sus discípulos. Exacto. Aquellos que han sido engendrados por esta enseñanza, los que han asimilado por completo esta doctrina de conveniencia, enfrentarán la erradicación de su influencia. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de la dinámica de la comunidad? O sea, este lenguaje tan severo, casi forense, tiene un objetivo que va mucho más allá del castigo individual. Sí, tiene un propósito pedagógico. Porque el mismo texto declara, y cito, entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina las mentes y los corazones. Está trayendo a colación al profeta Jeremías, ¿no? Así es, Jeremías 17:10. Y esto plantea una pregunta importante sobre los límites de la gracia divina y cómo se mantiene la integridad de un grupo en entornos tan hostiles. Claro, porque el pecado oculto nunca permanece oculto para siempre. Exacto. La erradicación de la enseñanza de Jezabel demuestra que el sincretismo, por más sofisticado y bien argumentado que esté, pues no puede burlar el escrutinio divino. Y simultáneamente actúa como una protección para el resto. Es como una quimioterapia espiritual. Extirpa la célula cancerosa que amenaza con hacer metástasis en toda la red de iglesias de Asia Menor. Pero fíjate, esta purga doctrinal deja una gran incógnita en el aire. A ver. Si desmantelamos la justificación pragmática para ir a los banquetes paganos, volvemos inevitablemente al problema económico original. Claro, el hambre. O sea, ¿qué pasa con el trabajador del bronce o el tejedor que escuchó los cantos de sirena de Jezabel, pero decidió, no sé, apretar los dientes, no ir a la fiesta y arriesgar el sustento de su familia? Es una posición durísima. Para ese remanente que presenció esta corrupción pero se negó a participar y se mantuvo firme, soportando la marginación, pues el mensaje cambia de tono drásticamente. Sí, el giro es uno de los momentos pastorales, diría yo, más sublimes del texto. A este grupo, que el documento llama el resto, o sea, los fieles, se les dirige una frase profundamente liberadora. ¿Cuál es? No les impondré otra carga. Pensemos en la densidad de esa declaración. O sea, estaban exhaustos. Me imagino. Soportaban la asfixia económica de los gremios por fuera y encima el cisma teológico por dentro. Estaban en un fuego cruzado constante. Y me encanta que no se les exige lanzar una cruzada, ni salir a limpiar la ciudad entera, ni implementar nuevas estrategias complejísimas. Para nada. Solo se les pide contención. Se les dice retener con firmeza lo que tienen. O sea, la sana doctrina y las obras que ya hacen. Exacto. Mantenerse fieles a la verdad hasta la parucía, hasta la venida de Cristo. Es un reconocimiento divino del desgaste psicológico y físico de la resistencia. ¡Qué compasivo! Y para sostener esa resistencia hasta el final, el pasaje despliega dos promesas escatológicas gigantescas, diseñadas para revertir toda la humillación social que estaban experimentando. Sí, la primera promesa a este vencedor es una reasignación de poder absoluta. A los que hoy no tienen voz en las asambleas locales, a los que pues son vistos como fracasados por no jugar el juego corrupto de la ciudad. Ajá. Se les garantiza participar en el gobierno mesiánico. Recibirán autoridad sobre las naciones para regir con vara de hierro, que es una referencia al cumplimiento del Salmo 2, ¿no? Exactamente. El Salmo 2, 8 y 9. Significa justicia absoluta. O sea, las estructuras de poder humano que hoy los aplastan serán quebradas como vasijas de barro. ¡Wow! La justicia inquebrantable reemplazará a toda la corrupción de esos gremios. Es una vindicación pública monumental.
Pero la segunda promesa es la que sella el pacto a un nivel completamente distinto, más íntimo, creo yo. Dice, le daré la estrella de la mañana. Ah, sí. A lo largo de la historia antigua, el planeta Venus, que es visible al amanecer, representaba el fin de las horas más oscuras. El anuncio de un nuevo día. Exacto. Y también un símbolo fuertemente asociado a reyes victoriosos. Y el cierre del propio libro del Apocalipsis, ya en el capítulo 22, nos da la revelación clave para entender esto. Cuando la misma voz de Cristo declara, y cito, «Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana». Así es. Esa es la culminación de todo el análisis que hemos hecho hoy. El premio final para la lealtad que cuesta estatus y sustento no es meramente administrativo. O sea, no se trata solo de heredar una parcela de poder en un imperio cósmico. Claro. La recompensa definitiva es la entrega de sí mismo. La presencia inextinguible del rey eclipsa por completo cualquier sufrimiento temporal o marginación económica. Es una arquitectura narrativa simplemente impresionante. Es como si a los fieles no se les prometiera simplemente las llaves del reino, sino la presencia misma del rey. Totalmente. A quienes les exigieron entregar su pureza a cambio de supervivencia social, se les promete que su resistencia será premiada con poseer a Cristo mismo. Al final del túnel, la mayor recompensa no es lo que obtienen, sino a quién obtienen. Sintetizando todo nuestro recorrido de hoy, el caso de la iglesia de Tiatira nos expone ese equilibrio delicado, esa fricción ineludible entre la fidelidad y la asimilación. Ajá. Nos demuestra, con una claridad alarmante, que el reconocimiento de virtudes admirables y un crecimiento genuino y expansivo, aunque sumamente valorados, no inmunizan a una comunidad. ¿No? La excelencia externa jamás compensa la tolerancia del error doctrinal. La complacencia ante doctrinas que, facilitan el compromiso moral bajo la excusa de ser pragmáticos, es una ruta directa hacia la autodestrucción. Sí, el amor que no confronta el engaño termina convirtiéndose en pura complicidad y nos obliga a mirar debajo del capó de los sistemas que nosotros mismos consideramos exitosos hoy en día. Ciertamente. Y esto deja una idea para la reflexión al final de este viaje para quienes nos escuchan. En la búsqueda constante por ser relevantes, modernos o inclusivos ante las exigencias y presiones de la sociedad actual, ya sea en el ámbito profesional, académico o social. Sí, los gremios contemporáneos, digamos. Exacto. ¿Cuáles son esas verdades profundas de nuestra época que sin darnos cuenta estamos tolerando? ¿Qué compromisos morales estamos aceptando en nuestra propia Tiatira diaria por miedo a quedar fuera del gremio o de la mesa de influencia? Es una pregunta que incomoda. Sí, porque al final del día, al observar este misterio, queda clarísimo que quien tiene ojos como llamas de fuego no evalúa qué tan populares o adaptables logramos ser al sistema, sino qué tan valientes y fieles decidimos mantenernos cuando el costo es alto. Todo el que tenga oídos, que escuche. Envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ministerio@jesusislife.net. Este programa es una producción de Jesus is Life.